Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a nuestro podcast aquí que hicimos con mi compañero Michael Obando. Saluda. Hola, mucho gusto, soy Mike Robando. Aquí con mi compañero Michael Obando quisimos hacer más que un podcast, una conversación con ustedes, con nuestro público, sobre algo que nos tiene muy entusiasmado últimamente, que es la novela de Cumandá. Bro. La novela de Cumandá nos tiene muy entusiasmado últimamente, ya que hemos estado leyendo esto en nuestra clase con nuestra Miss. Y bueno, sabrán que en Cumandá algo que influye mucho es la selva amazónica, y justo venimos a hablar sobre eso el día de hoy. Bueno, primero tenemos que la selva amazónica es el escenario principal en el que se desarrolla casi toda la novela, porque si tenemos en cuenta el libro de Cumandá, lo que más trata de plasmar o más trata de transmitir a través de su escritura es el ambiente en el cual se desarrolla, trata de demostrar la belleza de lo que fue una zona del Ecuador, porque obviamente las cosas cambian, las cosas progresan para bien o para mal. Entonces, bueno, comenzamos con que la historia se desarrolla en la selva y tenemos de personajes principales a lo que es Carlos Cumandá, el papá de Carlos. Y pues toda esta historia transcurre muy interesante hace mucho tiempo, cuando había muchas batallas y cuando había mucho racismo entre clases sociales, los indígenas y entre los blancos. entre los indígenas y los blancos. En una de estas guerras que había, el papá de Carlos, Juan León, nos dice que pues atacaron la propiedad del papá y hubo un incendio, lo que dañó mucho la propiedad. Y entonces lo que pasó fue que la hija, que un spoiler, ya este video es con spoilers, te puedo hacer spoilers, era Cumandá, la hija de Cumandá, y eso se nos revela un poco más adelante en la historia. Fue separada de su familia porque creyeron, o sea, que el incendio se perdió. Recuerda que el incendio se perdió y pues terminó llegando junto a unos indígenas que la acogieron y pues la criaron como uno más de ellos. Y pues debido a esto es que se crea ese conflicto de que Carlos y Cumandá no saben que en sí están unidos por lazos de sangre, o sea, que son hermanos, en pocas palabras. Entonces recuerda que por eso se crea ese conflicto y ya luego en lo que se desarrolla la historia adelante. Muchos años después ya el papá de Carlos se arrepiente, porque el papá de Carlos, aparte de que fue atacado con su propiedad y todo, él no era una buena persona, él era una mala persona que maltrataba a los indígenas, que no se llevaba bien con ellos, que las abusaba. Y él, después de lo que pasó, del trauma que vivió con su hija, se arrepintió y se hizo misionero. Bueno, misionero era lo que en sí se trataba de que él quería evangelizar a los indígenas como para que haya un pacto de paz entre todos ellos. Entonces, bueno, enseñando la religión y esas cosas para que intentar que el cargo de conciencia de él se vaya, porque se sentía muy culpable. Entonces, en una de estas misiones que hacía el papá de Carlos, ¿qué era lo que pasó, compañero? A ver, en esa misión, yo me acuerdo que ese fue el inicio de toda la historia entre Carlos y Cumandá, que era prácticamente ya que Carlos y el papá estaban en una situación de los peligros de lo que es el bosque de la selva. Sí, sí. Solo Carlos, no el papá, solo Carlos. Carlos estaba solo en ese momento. Claro, Carlos estaba solo en ese momento, lo siento, es verdad. Entonces en eso llega Cumandá, pues, y lo que llega lo ayuda a Carlos, lo rescata y desde ahí pues comienza esa relación, ¿sí te acuerdas? Claro, porque en ese momento Carlos estaba perdido, estaba nervioso porque él no conocía nada de la selva. Él era un blanco que jamás había vivido lo que es estar en la selva viva, y Cumandá ya con mucha experiencia en esto, ya que debido a que su familia es indígena, se creció, vivió toda su vida en la selva, ella ya sabía las cosas, los peligros, cómo evitarlos y cómo llevar a Carlos a un lugar seguro. Entonces Carlos quedó sorprendido a ver que Cumandá sabía tanto de la selva, y quedó sorprendido de que, wow, era una mujer que de verdad sabía de las cosas, no se arriesgaba, sabía los lugares seguros. Por la otra parte, tenemos que Cumandá, en cambio, se fijó de que Carlos no era igual a todos los blancos que ella se había topado. Tipo, veía que Carlos no la juzgaba ni tampoco juzgaba a su comunidad por ser indígena, claro. Entonces, fue por eso que a partir de ese encuentro se empezaron a ver mucho más y de ahí surgió todo lo que es el amor. Todo este amorío que hubo entre Carlos y Cumandá. Obviamente en ese momento no sabían lo que les iba a esperar, que obviamente en un futuro se iban a enterar que pues Cumandá era la hermana perdida de Carlos, porque nadie se esperaba eso. Eso fue un plot twist que pasó mucho después y fue muy impactante saber eso, ya que pues
es como un impacto emocional tanto para el papá de Carlos como para Kumandá, como para Carlos en general, porque nadie se lo esperaba. Oye, o sea, ¿y cómo fue que continuó ya, después de que ya se habían enamorado? ¿Cómo fue que siguió ese amor? ¿Cómo continuó la historia? Ok, compañero, yo lo sé muy bien. Pues eso, lo que pasó fue que Carlos y Kumandá se siguieron viendo a escondidas, obviamente porque la relación no era bien vista entre la comunidad. Y ya pues se siguieron viendo escondidas, pero llega en una de esas que secuestran a Carlos porque ya le habían puesto el ojo y como obviamente era un blanco y no era aceptado, pues lo secuestran. ¿Y tú te acuerdas después qué pasa cuando lo secuestran a Carlos? Claro, lo secuestran y que yo me acuerde, prácticamente lo condenan porque estaban rompiendo las leyes que estaban puestas entre los indígenas y los blancos para que no existiera la guerra, pero pues Kumandá ya la había roto y había bueno. mucho resentimiento, porque obviamente el pasado no era bueno, o sea, ya había un punto, no es que estaba todo arreglado en ese momento, pero había como un acuerdo de paz, estaba más tranquilo. No Para era esa como época, antes. claro. Para esa época ya estaba un poquito más tranquilo de lo que fue anteriormente cuando el papá de Carlos era un maltratador, ¿ya? Entonces ya sabía, para todo ese tiempo cuando se conoció Carlos y Kumandá ya se había tranquilizado un poco, pero había resentimientos y querían castigar querían condenar a Carlos a muerte por los resentimientos que existían. Y pues bueno, eso terminó llegando a la muerte de Kumandá, ¿sabes? O sea, un poco fuerte cuando pasó eso, fue como que cuando lo leímos fue wow, o sea, fue como que no lo esperábamos, la verdad, porque como que se muere un protagonista no es tan normal, pero una historia bonita, pero como que trágica, o sea, literalmente es bonita, de amor, pero muy trágica porque, chuta, o sea, se amaban tanto y fue todo tan espontáneo para que la historia termine así, o sea, terminó con Kumandá sacrificándose por Carlos. solo por romper las leyes. Solo por romper las leyes, de que, o sea, simplemente por ser indígena, o sea, por ser indígena y por otro ser blanco, y solo por eso, por un color de piel, simplemente por eso, condenar y dejar un amor tan bonito en nada, porque así que, y cuando una vez que Kumandá muere, ahí ya confirman exactamente, los únicos rumores que quedaban, ya se confirman cuando muere Kumandá de que sí era la hija perdida de papá de Carlos. Entonces, y bueno, su hermano. Y fue una historia muy guau, o sea, para mí me parece una de las mejores historias escritas, o sea, escritas por Juan León Mera. Juan León Mera, un autor ecuatoriano. Entonces es un orgullo tener como que esa historia contada por alguien de Ecuador. Ahora se entiende por qué sobresaltó entre lo que es el realismo social, o sea, es demasiado realista para lo que fue la época en la cual lo escribió. Claro, y fue muy impactante y la verdad es que es una muy buena obra y sinceramente queríamos compartirla con ustedes porque primero muere un protagonista, hay mucha pelea, mucha guerra entre ellos, entre indígenas blancos, es muy interesante, también nos cuenta un poco la historia de lo que pasó, entonces solo queríamos compartir un poco de esto mientras charlábamos, comíamos, un gustito y esperemos que hayan aprendido un poco más sobre lo que fue esto y bueno, muchas gracias por ver. Muchas gracias. A comer. Mi compañero creo que le faltó poner algo, así que si ven esto es porque se nos olvidó. Entonces, bueno, lo que faltó fue que se nos olvidó decir como que la inspiración de donde empezamos el tema y fue de esto. Muchas gracias. Se nos olvidó, lo sentimos mucho.